Hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en un nuevo programa aquí en Soy lo que como por Patagonia Radio TV. Me acompaña como siempre Nicole. ¿Cómo estás, Nicole? Muy bien, ¿y tú, Caro, cómo estás? Muy bien también. Y me contaste, Nicole, que hoy día tenemos un súper invitado con un tema muy importante que vamos a conversar. Nicole, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Hoy día nos acompaña Nelson Mancilla Ulloa. Él es nuestro invitado de hoy día, es de profesión fonoaudiólogo, magíster en atención temprana de la Universidad de Málaga de España. Él también es docente adjunto igual que nosotras, hace docencia, pero en la Universidad Austral de Chile y en la Universidad San Sebastián. Sí. También es director del Centro CRES de Puerto Montt, que es donde ambos somos colegas, trabajamos en ese lugar. Y también somos amigos personales y eso. Bueno, él también tiene 2 hijas, ¿cierto? Así que más o menos conoce sobre infancia. Así que eso. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás, Nico? Muchas gracias. Hola. Hola. Muchas gracias por la invitación. Agradecido de poder venir aquí a aportar un poquito en estos temas que son tan importantes como la neurodiversidad, la neurodivergencia, la alimentación igual. ¿Y qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? Porque Nelson tiene experiencia en este tema, ¿cierto? Acerca de, como tú bien mencionabas, la neurodivergencia. Y para que las personas nos entiendan y sepan de qué conversamos, ¿qué es la neurodivergencia? Vale. ¿Qué significa ser neurodivergente? Es una palabra que ha estado como súper en boga en el último tiempo. Muchas personas se identifican con algunas características, pero hay que saber en concreto que hay un universo gigante y la ciencia ha demostrado primero que todos los cerebros son diferentes. Y a eso nosotros le llamamos neurodiversidad. Todos estamos adentro de la neurodiversidad, ¿ya? Nuestro cerebro funciona diferente porque tenemos familias diferentes, tenemos crianzas diferentes. Nuestro contexto, ¿cierto?, en donde nos desenvolvemos, determina mucho cómo nosotros somos y cómo va a funcionar. Pero dentro de la neurodiversidad existen las neurodivergencias. Y las neurodivergencias son cerebros que funcionan de manera diferente o fuera de lo típico, ¿ya? Y ahí encontramos diagnósticos. Por ejemplo, ¿cuáles? El autismo, ¿ya? Los trastornos de déficit atencional con o sin hiperactividad, los chicos o chicas que tienen discapacidad intelectual, por ejemplo. También entran los trastornos de salud mental, como el TOC, ¿ya? Como la bipolaridad. Entonces, son chicos o chicas que necesitan apoyos para poder desenvolverse en los diferentes contextos y situaciones. Entonces ahí está la neurodivergencia, ¿ya? Todos somos neurodiversos, todos los cerebros son neurodiversos, pero hay un grupito que es neurodivergente. Que yo me confundo un montón con esos dos conceptos. Sí. Oye, yo recién estoy entendiendo esta diferencia. Sí, súper bien. Además que ahora se habla de estos términos porque antes no se conocían, nosotros no hablábamos de la neurodivergencia, neurodiversidad, era extraño, o sea, son palabras y son términos que ahora estamos utilizando y que claro, evidentemente a raíz de cuando avanzan las investigaciones y que cada vez, ¿cierto?, nos encontramos con más personas neurodivergentes, o sea, neurodivergentes también. Neurodivergentes, entonces ahí es vocabulario que tenemos que empezar a ocupar. Por supuesto, porque eso hace que se conozca mucho más, se respete mucho más, hay un funcionamiento, en general la neurodivergencia tienen a veces algunas dificultades a nivel social, sobre todo el autismo o las personas con TDAH que se pierden en las conversaciones, que hay que volver a ver. Todos tenemos alguna persona que ahora pensándolo dice, oye, quizás esta persona sí esté o está dentro de la neurodivergencia y yo no me daba cuenta porque, claro, lo aceptábamos, vivías el día a día con ellos, pero después cuando ya entiendes un poco más el tema dices, yo tenía un compañero que era más calladito, yo tenía una compañera que no se dejaba de mover. Claro, o que se alejaba del grupo y le costaba relacionarse con los compañeros. Es muy probable que todos hayamos convivido y estemos conviviendo en estos momentos con alguien que esté dentro de la neurodivergencia. Es muy, muy, muy probable. Y ahí, por ejemplo, cuando hablamos, porque vayámonos, o sea, yo sé que trabajan con niños. Sí, adolescentes igual. Ya, por ejemplo, los adolescentes, cuando hablamos de un trastorno de hiperactividad. Porque siento que ahora, o
o sea, discúlpame si voy a decir una aberración, Sí, no, ya tú me corriges, pero la verdad es que ya, muy bien. Porque por ejemplo ahora cada vez se determina, ¿cierto? Y se clasifica a los niños que presentan un tipo de autismo. Claro. ¿Cierto? Entonces, o los niños tienen un tipo de autismo, tienen un tipo de hiperactividad o un trastorno, ¿cierto? De, no sé, cualquiera de esos otros. Sí, del sueño, de alimentación, hay un montón. Exactamente. Entonces, lo que nosotros vemos ahora es que ¿qué es lo que está ocurriendo? Es que le dan medicamentos a esos niños, le dan tranquilizantes y los clasifican como nosotros siempre. Yo me acuerdo, perdón, estoy un poco resfriada, que esto que te tilden de que no, yo soy neurodivergente, o yo tengo trastorno de hiperactividad, o yo tengo esto, eso afecta, es realmente, por ejemplo, o cómo yo realmente me doy cuenta que mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi primo, mi hermano tiene esto, y no es simplemente porque es mañoso. Es mañoso, exactamente. Exacto. O es activo, pero no significa de que tú por ser activo tengas algún trastorno. Claro, o alguna condición. O alguna condición. Buena pregunta. Cuando nosotros, las familias o en casa, pueden estar presentes frente a un familiar que esté dentro de la neurodivergencia, es siempre importante esto, que este funcionamiento esté afectando tu vida social, familiar, académica o cuando somos grandes laboral. O sea, te es muy difícil poder seguir las rutinas, seguir las reglas, cuando algo de tu cerebro no esté haciendo que tú funciones bien y necesitas ayuda para poder funcionar, ahí yo tengo que hacer ojo. Entonces, constantemente, en los niños, me están llamando constantemente la profesora porque mi hijo se levanta y está girando en la sala, o porque tiene conductas que son inapropiadas contextualmente, tira las cosas, se desregula porque hay mucho ruido en la sala. Ahí yo tengo que poner atención. Algo está pasando porque mi cuerpo, mi cerebro no es capaz de adaptarse a este contexto, porque hay muchas exigencias, ¿cierto? El contexto. Tengo que hablar de esta forma, que tengo que sentarme así, que tengo que vestirme así, hay una rutina del día. Esas exigencias, cuando a mí yo no tengo ninguna neurodivergencia y soy de desarrollo típico, las puedo sobrellevar. Pero cuando tengo una condición y mi cerebro funciona diferente, no las puedo sobrellevar si no tengo ayuda. Y es ahí donde está la diferencia, ¿ya? Eso es lo que yo tengo que tener en claro en casa. Entonces tengo que pensar, ¿estoy funcionando bien en mi trabajo? No, sabes que me cuesta, no puedo relacionarme con mis compañeros de trabajo, soy el más callado. Algo está pasando, o no puedo, me están pidiendo estas cosas y yo no logro cumplir con los plazos. Algo te está pasando, entonces ahí tenemos que poner ojo, la gente igual tiene que poner ojo. Y respecto a la etiqueta, bueno, es un tema súper como controversial, porque claramente cuando tú tienes un diagnóstico, la gente ya al tiro te mira de manera diferente. Exactamente. Se tilda. Exacto. Porque, claro, los diagnósticos en general tienen una carga social importante. O sea, de hecho, muchas familias cuando saben los diagnósticos de su hijo, lo ocultan por muchos años. Porque dicen, no, es que no quiero decirlo porque la profesora ya lo va a mirar diferente. Claro. O sus compañeros ya lo van a mirar diferente. Y sí es así, claro. Pobrecito, déjalo, es que tiene autismo. Pobrecito, déjalo, que tiene discapacidad intelectual. O no nos juntemos con él porque tiene hiperactividad, o tiene bipolaridad, o tiene algún diagnóstico. Bueno, esa es la lucha que llevan como todas las familias en general y la gente que trabajamos con la neurodivergencia, de poder ir naturalizando estas condiciones. Y ahí nacen todos los conceptos como, oye, en verdad todos los cerebros son diferentes. Exacto. Sí, o sea, todos estamos aquí funcionando diferente. Hay unos que necesitan más apoyo y otros que no necesitan tanto. Eso es como lo que hay que hacer. Siento que estas instancias, por ejemplo, de quizás ahora mucha gente está escuchando estos conceptos, quizás lo puede buscar, lo puede googlear después o lo puede conversar en la casa, y de ir mostrando que existen estos conceptos, que es algo que le puede ocurrir a cualquier persona, que no es algo grave, que es algo que puede tener un tratamiento, que es algo que además se relaciona no solamente en el aprendizaje, en el colegio, por ejemplo, en lo laboral, sino que también contempla cosas súper básicas como la alimentación. ¿Cierto? O sea, nos afecta directamente todo esto que nos comenta Nelson, con cómo afecta esto a cosas tan básicas como alimentarse, como nutrir el cuerpo, como
en el desarrollo de las infancias o en la adultez, porque el autismo tiene derecha relación con selectividad alimentaria o conceptos más complejos como ARFID, donde los niños evitan, restringen la alimentación y simplemente a veces los clasifican como niños mañosos o niños que no quieren comer o que les quieren hacer todo el gusto, pero en realidad hay cosas que son sensoriales, serias, que requieren un tratamiento por profesionales. Y lo otro, por ejemplo, en caso de hiperactividad, también, o sea, en estos casos, en hiperactividad existen el hiperfoco, por ejemplo. En el hiperfoco también implica que ese hiperfoco muchas veces las personas se centran en otras cosas y la alimentación muchas veces queda de lado. O sea, hay gente que tiene hiperactividad que no comen todo el día. Exacto. Porque está full o en el trabajo, full haciendo, no sé, estudiando porque tienen prueba en el caso de los niños, o en la universidad estudiantes que solo se dedican a hacer sus trabajos, a estudiar, y pueden pasar muchos días sin desayunar, almorzar, y se los olvida, porque su atención o se distraen muy fácilmente o se centran demasiado en una actividad. Entonces ahí es importante el tratamiento previo con profesionales, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas, y en algunos casos también con nosotras, ¿cierto?, con respecto a la nutrición. No, sí, eso es muy importante. Sí, bueno, nosotros en el centro tenemos un equipo de selectividad alimenticia, porque tú trabajas con el fono, con la terapeuta ocupacional, con el psicólogo. Exacto, sí. De hecho, lo que más nosotros le mencionamos es bueno, en todo siempre tiene que haber un equipo multidisciplinario. Y es súper importante. Nelson, tenías una pregunta acerca de, por ejemplo, si nosotros tenemos alguno de estos tipos, ¿siempre en alguno de estos trastornos vamos a tener alguna alteración de la alimentación? ¿O no necesariamente? No necesariamente, no hay que generalizar. Pero, por ejemplo, en el caso voy a hablar del autismo, que tenemos como respuestas sensoriales o hiperreactivas o hiporreactivas, o sea, siempre es como el cuerpo reacciona a los estímulos del ambiente. Sí podemos presentar selectividad alimenticia, rechazo alimentario, depende de los alimentos. A nivel sensorial, eso es una cosa. Pero también no nos podemos olvidar que hay un contexto también que nos va a determinar. O sea, yo puedo venir genéticamente determinado por mi condición a tener ciertas cosas, pero es mi contexto, mi familia, el jardín, cómo está abordando ese tema, si es que va a favorecerme o verdad me va a perjudicar. Entonces, si yo soy una persona autista y solo me gustan las cosas rojas y mi familia, para que yo no llore y no me pase nada, solo me da cosas rojas, por supuesto que estoy favoreciendo esa selectividad alimenticia. Y no estoy asesorando con nada. Y eso pasa muchísimo todo el rato, sí. Obvio que sí pasa. Exactamente. Y muchas veces, por ejemplo, los papás tienen el error, que obviamente es porque no saben, Obvio, nunca de culpar, ¿no? Pero claro, generalmente es como, no, mi hijo solo come pan y solo le dan pan. Sí. O solo come papas, o solo come papas fritas. Exacto. Y solo le dan eso. Entonces, eso es algo que nosotros ya hemos conversado antes y que es un grave error. O sea, los papás, por ejemplo, cuando hay o tengo un hijo con autismo o con cualquiera de estas otras condiciones y tiene alguna selectividad alimentaria, hay que entregar toda la gama de alimentos, porque si no, evidentemente ese niño lo que va a hacer es comer solo eso, lo que a él le guste, y que va a derivar en una anorexia, ¿cierto? Sí. O en hígado graso. En hígado graso, en un déficit de nutrientes, que al final eso solamente va a afectar la condición que tienen, porque nosotros sabemos que los macronutrientes, ¿cierto? Y los micronutrientes, vitaminas y minerales son esenciales para todos los procesos. Exacto. Entonces, si no están, entonces ustedes en la casa ya lo saben. Y sobre todo, lo que lo menciona, sobre todo en los niños que están neurodesarrollándose y necesitan como todas estas cosas para poder hacerlo, y ellos tienen ya un trastorno del neurodesarrollo, entonces se combina una serie de dificultades aquí que al final perjudican a niños. Tenemos casos extremos de chicos, yo he tenido niños que solo se alimentan con Ensure, por ejemplo, o sea, como solo suplemento, y los papás no saben qué hacer, y ahí es donde entra el equipo de evaluación de selectividad alimenticia, en donde hace una entrevista y ve también la dinámica familiar en torno a la alimentación. Claro. Entonces ahí está el punto. Claro, ya, perfecto, tengo esta condición que no la puedo cambiar, mi hijo no va a dejar de tener esta condición, pero sí puedo abarcar todas estas otras cosas que estoy haciendo. Lo reto cuando come, lo amenazo si es que no va a comer, entonces lo castigo o le ofrezco el cielo y la tierra
para que coma. Todas esas prácticas, la familia, los papás en este caso, tienen que ir y educarse y decir, ya perfecto, estoy haciendo esto mal, esto sí lo estoy haciendo bien, me voy a quedar con esto. Entender también la condición de tu hijo es súper importante para poder sobrellevar estas cosas, pero sí es un temazo a todo. Referente a lo que tú acabas de comentar, eso es súper importante acerca de la relación y la dinámica familiar en torno a la alimentación, porque no solo se da en los niños, ¿cierto?, que presentan estas conductas, claro, sino que en la familia en general y en los niños en general, porque nosotros como nutricionistas vemos a raíz, ¿cierto?, del exceso de peso que tenemos y todo, y toda la malnutrición que vemos en los niños, se da que están en un ambiente alimentario no grato. Exacto. No se sientan todos a comer a la mesa, comen, no sé, por ejemplo, en el dormitorio. Sí. Entonces, todas estas cosas influyen y obviamente si a una persona sin ninguna condición afecta y te afecta todo tu relación con la comida, más aún estos niños que tienen que tener una relación amigable, como muy amigable con los alimentos, sí, para que no pase esto de que solamente van a consumir un tipo de alimento. Exacto. Así es. Sí, es muy importante lo que dice Caroline. En conjunto con esto también me surge la duda. ¿Qué ocurre con los autodiagnósticos? Ya existen mucha sobreinformación, ¿cierto? Uno puede buscar en distintas redes sobre diagnósticos que quizás incluyen la neurodivergencia. Sí. ¿Qué ocurre con este tema, Nelson? Bueno, las redes sociales han ayudado mucho a que las personas estén bombardeadas de información primero, ¿ya? Google, y no certera. Y no certera, claro, no fidedigna, sí, como que tú en las redes sociales encuentras lo molido, la papilla nomás, ¿ya? Yo estoy a favor de que la gente se autoidentifique con ciertas características. Lo que no estoy a favor es que ella diga, yo soy esto. Bueno, si en verdad yo pienso, si tú te sientes identificada con estas características y crees que lo eres, sométete a un proceso de evaluación diagnóstica y descartemos o confirmemos la condición. Porque tú, por ti mismo, tú puedes haber leído y decir, o incluso hay test en Google, tú buscas así, test de Asperger, test de autismo, de autodiagnóstico, y tú los puedes rellenar y te sale un porcentaje, y tú dices, oye, me salió 80% de probabilidad que lo tengo. Ah, soy. Ya, si tú te sientes identificado, perfecto, pero tienes que someterte a un proceso de evaluación diagnóstica estricto, porque existen criterios diagnósticos, hay un manual, bueno, nosotros lo sabemos, ¿cierto? Donde están como todas las cosas las condiciones que debe cumplir una persona para que esté dentro de ese diagnóstico, ¿ya? Así que nos ha pasado, yo hago diagnósticos, todos los meses hago evaluaciones diagnósticas a adolescentes y adultos sobre todo, y mujeres sobre todo, ahora en este tiempo, que se sienten identificadas con algunas condiciones y que van, y que muchas veces son, pero otras veces no son, ¿ya? Y algunas quedan así como, hoy yo pensé que era, y tú dices, no, porque mira, tu historia del desarrollo nos dice esto, hay muchos síntomas y signos, nosotros tenemos que averiguar hacia atrás, porque en general los trastornos del desarrollo se manifiestan en la primera etapa. Entonces tu historia no nos dice nada, y después cuando te evaluamos, tampoco salió nada. Quizás es otra cosa, quizás algo a nivel de salud mental, quizás estás pasando por un periodo de depresión, quizás estás pasando, no sé, otras cosas que igual nosotros en el proceso de evaluación logramos detectar, pero no específicamente, ¿ya? Así que eso me pasa con los autodiagnósticos. No está mal que la gente se identifique, pero sí está bueno que puedan someterse. Es como ir al médico. Tú dices, oh, quizás tengo esto. Sí. Vas al doctor y el doctor te manda a hacer la resonancia, te manda a hacer el escáner, los exámenes de sangre, porque mucha sintomatología puede estar provocado por un montón de cosas. Sí. Igual, entonces hay que ir descartando. Exacto, exactamente. Sí. Oye, y sobre todo ahora último, que cada vez son más los adultos que presentan, por ejemplo, trastorno de hiperactividad, por ejemplo. Sí. Sí. De verdad. O que presentan algún nivel de autismo. Claro. También ha pasado. Y eso, o sea, ¿quiénes son los profesionales que tienen que realizar estos diagnósticos? Porque a mí igual me pasa, y que lo conversamos antes, de que claro, uno, y seguramente todas las personas que nos están escuchando se identifican como, chuta, yo soy súper volada, hablo del mismo tema 3 veces, puedo estar leyendo 3 libros a la vez, pero eso no significa de que tú tengas alguna condición, ¿cierto? Sí, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿A qué profesionales ir? ¿Quiénes realmente están capacitados
capacitados para generar estos diagnósticos. Claro. Sabemos que tú, y que ya vamos a ir al Centro CRES. Gracias. La idea siempre es que como el ser humano es un ser muy amplio, ¿cierto? Una sola profesión es imposible que pueda abarcarlo todo. Si yo sospecho que algún familiar o yo mismo estoy dentro de alguna neurodivergencia, tengo que someterme a un proceso de evaluación diagnóstica que es multidimensional, ¿ya? Interdisciplinario. O sea, tengo que evaluarme muchas dimensiones de mí mismo, cognitiva, biológica, emocional, etcétera, y a través de diferentes profesionales, pero que esos profesionales estén comunicados entre sí, ¿ya? Así lo hacemos nosotros en el centro. Entonces llega una persona que viene sospecha, hay una persona que se encarga de solo hacerle una entrevista a él y a algún familiar que esté conviviendo y empieza a sacar datos del desarrollo, ¿ya? Luego de eso empiezan las pruebas. Ya, perfecto, te vamos a hacer una evaluación cognitiva, una de salud mental, te vamos a aplicar estos test, bla, 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 bla. Más o menos nosotros nos demoramos entre un mes en hacer una evaluación de una persona que está en sospecha y participamos 3 o 4 profesionales. Cuando eso está listo, esa persona tiene que ir, en este caso, al psiquiatra o al neurólogo a confirmar el diagnóstico. Pero ¿qué pasa en Chile? Que mucha gente va al neurólogo y el neurólogo en su acto de magia hace así como, ya, autismo nivel 3. Y ya estuvo 10 minutos con el niño, no lo vio, no le hizo una entrevista y casi como por arte de magia ya sabe lo que tiene. Eso no hay que hacerlo. Ya. A ustedes les pasa. Oye, ¿te puedo decir algo? Sí. Yo tengo una conocida que, claro, llevó a su hija al neurólogo y exactamente... O sea, le dijo, tu hija tiene un nivel de Asperger, de no sé qué, claro, y medícala. Entonces ella llegó y dijo, ¿qué? O sea, mi hija tiene buenas notas, se relaciona bien con el resto. Sí tiene ciertas, porque es súper metódica y se centra en un solo tema y no sé qué, pero es igual a como era yo. Y yo no me tuve que medicar, tuve una vida normal. Entonces... Y es súper importante lo que tú acabas de decir, porque también, por ejemplo, como a nosotros nos pasa, hay nutricionistas que dicen consuma papilla toda la vida, y sabemos que eso es falso. Pero también pasa, por ejemplo, los psicólogos, de que hay psicólogos que mencionan como, este es tu test, y sí, tú tienes Asperger, o tú tienes un nivel de autismo. Entonces, lo que tú me acabas de mencionar, lo que tú nos acabas de comentar, es que hay que ir a muchos profesionales y tener una confirmación diagnóstica también. Exacto. Y con todo el nivel, con todo lo que nosotros tenemos por detrás, como que todos estos profesionales que dieron su visto, que te analizaron profundamente para después llegar a esta última fase que es el psiquiatra, ¿cierto? O el neurólogo. Claro. Que es el que tiene que hacer como el examen médico, mandarte a hacer exámenes de sangre, el escáner, evaluarte, estás bien, te falta algo, como que ese es su trabajo. Y los otros profesionales, que somos los terapeutas en general, somos los que aplicamos los exámenes. Exacto. Y lo que acompañamos también. Y lo que acompañamos después. Para la terapia. Claro, porque el rol del médico es como súper puntual. Tú no vas a ir todos los meses al neurólogo. Tú vas esa vez y tendrás control en 1 año, 6 meses más, pero con lo que te quedas son con los terapeutas, porque al final ellos son los que te van a dar la herramienta a ti y a tu familia para que nunca más necesites apoyo. Exacto, como si tienes problemas del habla, vas a ir con el fonoaudiólogo. Si es un tema social, vas a ir con el psicólogo. Si tienes problema alimentario, va a ir con nosotras, en el caso de la nutricionista. Pero en el fondo sí es importante, ojalá, generar una cohesión, una alianza entre los profesionales, incluyendo también al médico, ¿cierto? Al psiquiatra, al neurólogo, para que se pueda abordar, ojalá, de forma temprana la atención también. O sea, cuanto antes también se pueda generar este diagnóstico y esta intervención, mucho mejor calidad de vida va a tener esta persona. De mejor calidad de vida. Y lo importante es que las evaluaciones, por ejemplo, diagnósticas, no se centren solo en la etiqueta, que lo hablamos recién, sino que se centren en buscar cuáles son los riesgos a lo que esa persona podría estar sujeto por tener esa condición. Por ejemplo, en el autismo, en mujeres sobre todo, tienen mucha más probabilidad de ser engañadas, abusadas, por ejemplo, por otras personas, porque son más fáciles de engañar, por decir así. Entonces uno tiene que estar en torno a ese tipo de problemática. O tener, por ejemplo, hay mucha gente que tiene epilepsias de ausencia, tiene trastornos de la alimentación, tiene trastornos del sueño, como que la evaluación multidimensional va, si bien va a buscar si tiene o no tiene, va a buscar esos riesgos, esos factores de riesgo. Exactamente. Así que, Nelson, la última pregunta. Dale. Antes, porque ya se nos está acabando el tiempo, así que muy rapidito.
Esto que comentamos, ¿cierto?, del autodiagnóstico y de pasar por todos estos profesionales, ¿es lo mismo que se tiene que hacer en los niños? Si Sí. yo veo que mi niño o mi hijo o el adolescente con el que vivo, etcétera, está presentando estas características, tengo que pasar por los mismos profesionales. Exacto, sí. Hasta la confirmación diagnóstica. Exacto, sí, son las recomendaciones internacionales para cualquier diagnóstico del trastorno del desarrollo. Que sea una evaluación interdisciplinaria con muchos profesionales que estén trabajando en equipo y que me evalúen mi funcionamiento total, porque al final ese niño, si tiene un trastorno, va a necesitar terapia sí o sí. Claro. Entonces, si solo nos dedicamos a decir si tiene o no tiene, voy a haber desperdiciado el tiempo porque no lo medí en su función, qué es lo que hace bien, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son los desafíos que tiene. ¿La familia está aportando o no? ¿Tiene redes de contacto? No, mira, sabes que vive sola. No tiene aquí, están solos en la ciudad y no tiene con quién dejarlo. Eso también es súper importante. Nos olvidamos, como que nos centramos solo en lo biológico, en lo que tiene el niño, y nos olvidamos que esa persona vive en un contexto. Exactamente. Sí, entonces sí, hay que hacerlo para todas las personas de la misma forma. Súper. Ojalá. Oye, tremendo tema que nos presentaste el día Sí, de está hoy. bueno. Sí. Siento que hay muchas otras Mucho, cosas, hay muchas sí. preguntas, así que obviamente te vamos a dejar invitado para una próxima oportunidad, Oh, por encantado, favor, de verdad. Nelson, porque como te digo, hay mucho de qué hablar, pero nos están presionando de acá, ¿cierto? Entonces, quedamos entretenido. hasta acá. Está súper entretenido. Sí, muy bueno. Sí. Muchas gracias a ustedes por estar acá, por escucharnos, y nos encontramos el próximo viernes acá en Patagonia Radio por el programa Soy lo que como. Que estén muy bien. Que estén Muchas gracias bien. por la invitación, Nico. Muchas gracias, Carmen. Gracias igual. que Chao, estén chao. bien. Chao. Chao.